Capítulo 1. Un comienzo inquietante. En el pintoresco pueblo de Arroyo Oscura, los sembradíos ondulaban suavemente bajo el viento que susurraba secretos ancestrales. Gilberto, un joven de 15 años con un espíritu aventurero, caminaba entre las filas de maíz, su mente llena de curiosidad y expectación. Con ojos brillantes, observaba las sombras danzar alrededor de los cultivos, como si el pueblo escondiera historias que aún no se atrevían a contar. El viento traía consigo un aroma a tierra y humedad, una fragancia que Gilberto asociaba con las incontables leyendas y mitos que circulaban por el lugar. Mientras se dirigía a casa de su amigo Augusto, el chico despreocupado de cabello revuelto y sonrisa contagiosa, una sensación inquietante se apoderó de él. Una especie de presagio flotaba en el aire, como si el pueblo estuviera a punto de despertar de un sueño largo y profundo. Las calles empedradas de Arroyo Oscura llevaban siglos atesorando historias y secretos, alimentando la imaginación de sus habitantes. Las casas de adobe, con sus ventanas cubiertas por cortinas de encaje, parecían observar a Gilberto mientras pasaba. Era como si los muros tuvieran memorias y suspiros atrapados en su interior. Gilberto llegó finalmente a la casa de Augusto, donde el sonido distante de risas y conversaciones flotaba desde el interior. Era un lugar lleno de vida y energía, en marcado contraste con la sensación inquietante que lo había acompañado durante su caminata. Con un suspiro, tocó la puerta y esperó ansiosamente a que Augusto le abriera. El chico de cabello revuelto apareció en la puerta, una sonrisa juguetona en sus labios. «¡Hey, Gil! ¿Listo para otra aventura?», exclamó Augusto con entusiasmo. El tono alegre de su amigo logró disipar en parte la inquietud que lo había atormentado momentos antes. «Siempre lo estoy», respondió Gilberto, sonriendo. A pesar de su espíritu intrépido, no pudo evitar preguntarse si el viento traía consigo más que solo secretos susurrados por el pueblo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Mientras Gilberto y Augusto se adentraban en la tarde, una sombra inusual parecía alargarse en su camino. Un presentimiento oscuro se abría paso en sus corazones. El aire fresco de la tarde acariciaba el rostro de Gilberto y Augusto mientras caminaban por las calles adoquinadas de Arroyo Oscura. Aunque el pueblo parecía sumido en la tranquilidad, la noticia del asesinato del chico gringo en los bosques cercanos había dejado una marca sombría en la comunidad. Los rumores se habían propagado como el fuego en un campo seco. Los lugareños murmuraban en las esquinas, sus voces cargadas de miedo y especulación. Gilberto y Augusto no eran inmunes a la inquietud que colgaba en el aire. Los recuerdos del chico asesinado parecían acecharlos, aunque nunca lo hubieran conocido en vida. «¿Puedes creer lo que ha pasado?», preguntó Augusto, rompiendo el silencio mientras lanzaba una mirada hacia el bosque. El sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un juego de sombras en el suelo. Gilberto suspiró, sus ojos enfocados en el suelo. «Es difícil de asimilar. Imagina estar en su lugar, en un lugar desconocido, solo para perder la vida de esa manera». «Deberíamos mantenernos alejados de esos bosques», comentó Augusto, su voz llena de precaución. «Nunca sabes lo que podría estar escondiéndose en la oscuridad». La conversación dejó a Gilberto con un nudo en el estómago. Miró hacia el bosque, sintiendo que las sombras se agitaban en el rincón de su visión. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo secretos oscuros. Esa noche, en su habitación, Gilberto no pudo evitar investigar más sobre el asesinato en línea. Las noticias eran escasas, pero lo poco que encontró fue suficiente para enviar escalofríos por su espalda. Había algo innegablemente retorcido en la forma en que había sido asesinado. De repente, un ruido suave lo hizo saltar en su silla. Miró hacia la ventana, donde las cortinas ondeaban suavemente en la brisa nocturna. Sacudiendo la sensación de que estaba siendo observado, Gilberto cerró su laptop y se metió en la cama. La oscuridad del cuarto parecía más densa esa noche, como si las sombras estuvieran a punto de cobrar vida. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, un suave susurro pareció colarse en su habitación. Se incorporó bruscamente, mirando a su alrededor. La oscuridad parecía ser más profunda, más palpable. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras un vago presentimiento de peligro lo envolvía. En silencio, Gilberto se forzó a tranquilizarse. «Debo estar imaginando cosas», murmuró para sí mismo, cerrando los ojos con fuerza. Sin embargo, el susurro persistió, una melodía ininteligible que parecía arrastrarse desde las sombras mismas. Gilberto se levantó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho.
Se acercó a la ventana, sintiendo que los ojos del bosque estaban fijos en él. Una figura se movía en la penumbra, apenas visible entre los árboles. Gilberto se quedó paralizado, sus ojos fijos en la oscuridad. Entonces, como si la figura sintiera su mirada, se desvaneció en la nada, dejando tras de sí solo un eco inquietante en el aire. La noche se volvió aún más silenciosa, dejando a Gilberto solo con su respiración agitada y un presentimiento de que lo desconocido había llegado a su pequeño pueblo. El sol se hundía en el horizonte, arrojando tonos rojizos y dorados sobre Arroyo Oscura. Gilberto caminaba por las calles, la inquietud que había sentido la noche anterior aún lo atormentaba. La sombra de la figura en el bosque lo perseguía, como si hubiera dejado una huella en su mente. María, la chica tímida y sarcástica que había conocido en la escuela, apareció de repente en su camino. Sus ojos intensos y profundos se encontraron con los de Gilberto, y por un momento, él sintió que ella podía leer sus pensamientos más oscuros. ¿Qué tal tu día?, preguntó María, su voz tranquila y serena. Gilberto se encogió de hombros, incapaz de deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Intranquilo, supongo. Todo este asunto del asesinato y esa figura en el bosque, no puedo evitar sentir que hay algo más. María lo observó con una mirada que parecía saber más de lo que decía. Siempre ha habido historias extrañas en este pueblo, leyendas y mitos que han pasado de generación en generación. Algunas dicen que los bosques son testigos de cosas que los ojos humanos no pueden ver. Gilberto asintió lentamente, sintiendo que María estaba insinuando algo más profundo. ¿Tú crees en esas leyendas?, preguntó, su voz ligeramente temblorosa. María sonrió de manera enigmática. No creo en nada ni en nadie de forma ciega. Pero a veces, lo desconocido tiene formas extrañas. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre el pueblo, Gilberto se encontró de nuevo en su habitación. La inquietud se había intensificado, y el suave viento nocturno parecía llevar consigo susurros siniestros. Con una mezcla de miedo y curiosidad, abrió su laptop y comenzó a buscar más información sobre las leyendas locales. Los mitos hablaban de entidades oscuras que vagaban por los bosques, alimentándose de la energía de los vivos. La vela en su escritorio parpadeó de repente, y el ambiente de la habitación pareció volverse más frío. Gilberto se giró, sintiendo como si estuviera siendo observado. Y allí, en la penumbra, distinguió una figura alta y esbelta. El corazón de Gilberto latió con fuerza en su pecho. La figura vestía un traje oscuro y tenía una piel pálida y sin rasgos. Tentáculos negros, como sombras vivientes, se retorcían a su alrededor. Era una imagen que solo podía ser descrita como grotescamente hermosa y aterradora. La presencia de la figura era abrumadora, llenando la habitación con una sensación de opresión. Gilberto retrocedió, incapaz de apartar la mirada. La figura no dijo nada, pero su mera existencia parecía transmitir un mensaje, un recordatorio de que había cosas más allá de la comprensión humana. Un escalofrío recorrió la espalda de Gilberto cuando, en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. La habitación volvió a su tranquilidad habitual, pero Gilberto sabía que había encontrado algo que no podía ignorar. El susurro de la oscuridad había cobrado forma, y la presencia de la entidad había dejado una marca imborrable en su mente. Las sombras del pasado y las leyendas del pueblo se entrelazaban, revelando un enigma mucho más profundo y perturbador de lo que Gilberto había imaginado. Capítulo 2. Entre las sombras. Augusto, el amigo despreocupado de Gilberto, había quedado atrapado en un torbellino de misterio y terror. Mientras el pueblo de Arroyo Oscura continuaba su rutina diaria, él se veía arrastrado hacia un mundo oscuro y peligroso. Las sombras del bosque se alargaban ante él mientras Augusto seguía las marcas que habían comenzado a aparecer en los árboles. Eran arañazos profundos, como garras salvajes talladas en la madera. Cada marca dejaba una sensación de inquietud en su mente, como si algo antiguo y malévolo hubiera decidido hacerse visible. Animales muertos comenzaron a aparecer en los senderos que Augusto solía recorrer. Conejos, zorros y aves yacían allí, sus cuerpos mutilados en un espectáculo macabro. La desolación del paisaje era una advertencia silenciosa, un recordatorio constante de que algo acechaba en las sombras. Las noches eran las peores. Augusto se retorcía en su cama, escuchando los susurros del viento que parecían llevar consigo una promesa de terror. Los murmullos del pueblo hablaban de gente desaparecida, sin explicación alguna. Las palabras de sus padres sobre mudarse flotaban en su mente, pero Augusto sabía que no podían huir de lo que les perseguía. Una noche, mientras estaba sentado cerca de la ventana, vio algo que heló su sangre.
Una figura alta y pálida se deslizaba por los sembradíos, moviéndose como una sombra viviente. Augusto apenas se atrevió a mirar, pero lo que vio lo atormentaría durante mucho tiempo. La entidad misteriosa y sádica se deslizaba en la oscuridad. Su piel pálida parecía reflejar la luz de la luna, y sus garras afiladas eran como cuchillas mortales. El rostro carecía de rasgos, pero sus ojos brillaban con una crueldad inquietante. Era un ser monstruoso que parecía haber emergido de las pesadillas más profundas. La mañana siguiente trajo un horror aún más aterrador. Augusto estaba trabajando con su padre y los jornaleros en los campos, cuando el hedor putrefacto llenó el aire. Siguiendo el olor, encontraron el cuerpo descuartizado de un hombre, su carne y huesos regados por el suelo. Augusto luchó por contener la náusea mientras miraba el espantoso espectáculo. Los jornaleros murmuraban entre sí, la incredulidad y el miedo en sus ojos. Las cicatrices de la carne destrozada parecían coincidir con las marcas en los árboles, como si un ritual macabro estuviera siendo ejecutado por una mano invisible. Esa noche, mientras Augusto se retiraba a su cama, el temor y el horror lo envolvían. Las sombras parecían cobrar vida en la penumbra, y la figura de aquel ser seguía atormentándolo. Sabía que había caído en el abrazo de lo sobrenatural, y la oscuridad que se cernía sobre él no tenía intenciones de soltarlo. Augusto se encontraba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Cada día que pasaba, el terror se intensificaba, y la presencia de esa cosa se hacía más opresiva. Las sombras que una vez habían sido solo parte del paisaje parecían ahora tener vida propia, retorciéndose y susurrando en la oscuridad. Las noches eran un tormento interminable. Augusto apenas se atrevía a cerrar los ojos, temiendo lo que podría acechar en los rincones de su mente. Las imágenes de aquel ser, con su piel pálida y sus garras letales, lo perseguían en sus sueños, dejándolo agotado y aterrorizado al despertar. Las marcas en los árboles se multiplicaban, como si el bosque mismo estuviera gritando en agonía. Augusto seguía los arañazos con una mezcla de fascinación y temor, como si estuviera siendo atraído hacia algo más grande y oscuro de lo que podía entender. La presencia aquel parecía omnipresente. Aunque no podía mirarlo directamente, Augusto lo sentía en cada sombra, en cada movimiento en el rincón de su visión. Sabía que estaba siendo casado, que algo antiguo y malévolo había fijado su atención en él. El pueblo estaba sumido en el caos. Las historias de desapariciones y muertes brutales se multiplicaban, y el miedo se aferraba a la comunidad como una niebla espesa. Augusto sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. A pesar de su terror, debía descubrir la verdad detrás de ese ser y detener la oscuridad que se cernía sobre Arroyo Oscura. Una mañana, mientras trabajaba con los jornaleros en los campos, el grito de uno de los hombres rasgó el aire. Corrieron hacia la escena, donde encontraron el cuerpo destrozado de un hombre. Su carne había sido arrancada de los huesos, y su mirada de terror congelada en su rostro hablaba de un final brutal. Augusto luchó por contener la náusea mientras observaba el espantoso espectáculo. Sabía que aquello estaba detrás de esto, y el terror que sentía se mezclaba con la rabia. Pero también sabía que no podía enfrentar a esta entidad solo. Necesitaba ayuda, necesitaba respuestas. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía una vez más, Augusto tomó una decisión. Se aventuraría en el bosque, buscaría las respuestas que necesitaba, incluso si eso significaba enfrentar el horror que había estado acechándolo. Cautivo entre el miedo y la determinación, Augusto sabía que su destino estaba entrelazado con las sombras que lo rodeaban. La figura pálida y sádica de esa cosa seguía esperando en la oscuridad, su mirada sin rostro parecía desafiar a Augusto a cruzar el umbral hacia lo desconocido.